Saludos cordiales estimados colegas del Perú. Regresamos con este nuevo video para hablar acerca de este nuevo proyecto de ley recientemente presentado al Congreso de la República. El título mismo dice, el proyecto de ley es la 6464, en este caso la 6464/2023-Congreso de la República. Proyecto de ley de nombramiento excepcional de docentes que han aprobado el ingreso a la carrera pública magisterial 2022, sin requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en lengua originaria, en las plazas vacantes orgánicas de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Este proyecto se ha presentado recientemente el día de hoy y justamente se estaba hablando acerca de ello. Y ha sido presentado por el congresista Wilson Quispe, sí, miembro del grupo parlamentario Perú Libre. Muy bien, entonces vayamos rápidamente al análisis de este proyecto de ley. Posiblemente se apruebe, ya que muchas plazas a nivel nacional son E y B, pero la cantidad de docentes no se va a lograr cubrir. Por lo tanto, queda esta opción. Este proyecto de ley es la opción venidera, posiblemente, para que todos los docentes a nivel nacional se nombren, ya que la mayoría no están inscritos en el Registro Nacional de Bilingüe o no cumplen con los requisitos mínimos, ya que se pide intermedio. Algunos tienen básico, en inicio, intermedio, etc. Muy bien, dice aquí el artículo 1, objeto y finalidad de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el nombramiento excepcional de los docentes que han aprobado el ingreso a la carrera pública magisterial 2022, sin requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de la Lengua Originaria, en plazas vacantes orgánicas de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. Artículo 2. Autorización. Autorizar al Ministerio de Educación la continuación del proceso de nombramiento a los profesores que han aprobado el concurso de ingreso a la carrera pública magisterial 2022 y de acuerdo a un riguroso orden de méritos en las plazas vacantes orgánicas de la Institución Educativa de Educación Intercultural Bilingüe EIB de forma de atención de revitalización y o ámbito urbano, cuyos estudiantes son monolingües, es decir, castellano. En caso, fíjese bien, en caso de que no existen pendientes de atención docentes titulados aprobados que están inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en lenguas originarias. Queda claro entonces, estimado maestro, maestra, si es que ya no se tiene colegas que están inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües y se tiene aún ranking y estos docentes no están inscritos, esta ley autoriza para que ellos sigan en ese orden de nombramiento. Muy bien, disposiciones complementarias, deróguese y déjese sin efecto las disposiciones legales o administrativas que se opongan a la presente ley. ¿Queda claro? Estimados colegas, maestros, somos el equipo del docente digital. Recuerde suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de cualquier novedad educativa. Y más aún, si es para los colegas docentes. Muy bien. Esta es la ley entonces, el proyecto de ley. Presentado recientemente y en estos días posiblemente se apruebe. Muy bien. Exposición de motivos. ¿Por qué razón se debe de aprobar? Fundamentos de la propuesta, identificación del problema. En esta parte justamente habla acerca de que en el país existen 55 pueblos indígenas y 48 lenguas originarias, 44 de ellas son amazónicas y 4 andinas. En la actualidad, 1.239.389 niños y adolescentes reciben educación EIB en alguna de estas lenguas. En el 2016 se aprobó la Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural Bilingüe con el fin de garantizar este derecho. En el proceso de su implementación de la política se presentaron grandes dificultades y amenazas. Una de estas dificultades es el presupuesto que repercute en el problema de infraestructura y personal docente, auxiliares y administrativos.
La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el problema EIB. En octubre emitió un comunicado suscrito por la defensora Eliana Rebollar en los siguientes términos. Habremos comilla, estos recientes cambios normativos constituyen una grave afectación al derecho a la educación intercultural bilingüe, cuyo contenido integra los derechos a la educación y a la identidad cultural y los derechos lingüísticos, así como al ordenamiento jurídico internacional y nacional que vincula al Estado a fomentar la EIB. Cerramos comilla. Se debe tener en cuenta lo siguiente, mira, dice, para el año 2019, el 90% de estudiantes de cuarto grado de primaria con lengua materna quechua, aymara, guajú y shipibo no logran los aprendizajes que se esperan para el grado. El resultado no sorprende dadas las múltiples deficiencias en la implementación de la política pública de educación intercultural bilingüe. Y de esa manera va exponiendo motivo tras motivo, estimado maestro, maestra, y sigamos analizando algo importante, dice aquí. No existe una verdadera política educativa respecto a la EIB. Solo son parche que hacen mucho daño a los miles de niños y adolescentes de las comunidades, y eso es un crimen imperdonable. Se ha demostrado que para implementar de la EIB es un tema complejo y se tiene que abordar de forma integral en marco de una reforma educativa del país. Uno de los grandes problemas es falta de capacitación homogenizada de los docentes EIB y la falta de datos estadísticas e información oficial sobre la gestión educativa EIB a nivel nacional. En el punto número B indica, el objetivo de la EIB es que todos los estudiantes de las comunidades indígenas cuenten con una educación de acuerdo a su cultura y en su lengua materna, promoviendo la revitalización de la lengua heredada por sus ancestros. El docente debe tener un verdadero conocimiento de la cultura del pueblo, los cuales son las actividades productivas principales de comunidad que le permita garantizar una calidad de vida a lo de los pobladores y cómo desde la escuela se debe contribuir a la mejora de una calidad de vida, teniendo en cuenta lo siguiente: las escuelas de fortalecimiento, las escuelas de revitalización, las escuelas en ámbitos urbanos. Justamente son las formas de atenciones y de acuerdo a ello también los colegas, los docentes, se le pide su certificación correspondiente. En la C nos indica, si bien es cierto, las normas del sector educación, en cumplimiento del mandato de ley, han priorizado el cumplimiento del manejo de la lengua originaria antes que la calidad del servicio educativo, sin tener en cuenta la realidad, generándose que los servicios docentes en EIB de fortalecimiento estén a cargo de miembros de la comunidad con estudios básicos de educación secundaria, la mayoría de ellos sin preparación pedagógica para atender a niños y o jóvenes. Este manejo sesgado sin mirada de la realidad del país es la que ha conllevado que los logros de aprendizaje de los estudiantes de EIB se encuentren muy por debajo de los estándares nacionales. El argumento D dice, respecto a plazas vacantes de educación intercultural bilingüe, esto es lo que nos interesa y aquí en este proyecto de ley está muy bien fundamentado y por esa razón se va a aprobar en breve tiempo y esto beneficia prácticamente a la mayoría de los colegas del Perú, aquellos que han pasado y no cuentan con la constancia de EIB o no tienen el mínimo requisito de dominio, ¿no? En este caso intermedio. El Estado peruano ha suscrito tratados internacionales y nacionales de derechos humanos en los que se garantiza el derecho a la educación y en particular el derecho de los pueblos indígenas a tener acceso a educación de calidad. La Ley 28.044, Ley General de Educación del Perú, establece en su artículo 19 que, abremos comillas, el Estado reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a una educación en condiciones de calidad. Para ello establece programas especiales que garanticen igualdad de oportunidades y equidad de género en el ámbito rural. Aquí continúa. Del mismo modo, el artículo 20 de la ley dice, abrimos comillas, garantiza el aprendizaje de la lengua materna y del castellano como segunda lengua. Reconoce la obligación de los docentes de dominar la lengua originaria de la zona donde laboran y asegura que se preserva las lenguas de los pueblos indígenas y promueve su desarrollo y práctica.
La IB de fortalecimiento se desarrolla en comunidades que tienen como lengua materna el idioma originario y como segunda lengua el castellano o sea, son bilingües. Con el Decreto Supremo, la 001-2023 Minedu, norma técnica de contratación docente, actualmente han sido contratados los docentes en las plazas EIB Revitalización y EIB Ámbito Urbano, donde el requisito para la contratación de docentes plazas EIB no ha sido tan exigente. Y eso es verdad, estimado colega. Esta es la norma recientemente para este año 2023 que se ha tomado en cuenta. Y aquí justamente el anexo 1 indica, ¿no?, rango de prelación de dominio de la lengua originaria para postular a las plazas EIB. Justamente el rango 1, intermedio avanzado, el rango 2, intermedio avanzado, básico, rango 3, intermedio avanzado, no aplica, rango 4, básico, rango 5, básico, no aplica, rango 6, básico, no aplica, en este caso de manera dominio oral, de manera escrita, ¿no? Estos son rango de prelación de dominio, ¿no? Pero todo lo contrario es para el nombramiento, en donde se exige al docente tener un idioma originario en el nivel intermedio oral y en el intermedio escrito, ¿no? Eso es verdad, estimado colega, y es por esa razón que muchos colegas no están siendo nombrados actualmente. Pero este proyecto de ley está a favor de la mayoría de los colegas. Muy bien, aquí este es el otro anexo, justamente continúa, son las lenguas originarias que se tiene, ¿no? El dominio que se pide, el nivel de dominio mínimo según las lenguas originarias con tradición escrita, aymara, quechua, en este caso, oral mínimo se pide intermedio. Escrito mínimo básico 2. ¿No? Y las demás lenguas de igual manera, ¿no? Ashaninka, Sheninka, Shawi, Abajun, Shipibo se pide oral mínimo, intermedio. Escrito mínimo básico 2. ¿No? Y las demás lenguas originales, el proceso de consolidación de su sistema de escritura, oral mínimo, intermedio 3. Y de esa manera, lenguas originales en proceso de revitalización, oral mínimo, básico 4. Muy bien, este es el anexo que se responde. Respecto a las plazas de nombramiento 2022 para EIB se publican 31.000 plazas, de los cuales solo se ha logrado cubrir el 30%, es decir, 9.300, quedando sin cubrir 21.700 plazas. En la actualidad hay 32.633 docentes aprobados que se ubican dentro del orden de mérito de diferentes niveles, especialidades y modalidades, sin poder nombrarse en las 21.700 plazas de EIB por la normativa vigente en esta modalidad, dejando miles de estudiantes en manos de improvisados en la educación y dejando de lado docentes con títulos pedagógicos. Desde el año 2016, que se aprobó la política sectorial de educación intercultural bilingüe, con el fin de garantizar este derecho, nada o poco se ha trabajado para la verdadera implementación de educación intercultural que sirva para el desarrollo integral del país. Muy bien, esas son los 5 argumentos muy fundamentados que nos hablan acerca de ello, de por qué los colegas deben de nombrarse sin el dominio mínimo exigente, en este caso de intermedio, ¿no? Veo que esta política de IB está en debate aún, estimados colegas. Análisis del marco normativo, ¿no? Aquí hace mención a la Constitución Política del Perú, en su artículo 17, la educación inicial, primaria y secundaria, el Estado garantiza la erradicación del analfabetismo, asimismo fomenta la educación bilingüe e intercultural según las características de cada zona, preserva las diferentes manifestaciones culturales y lingüísticas del país, promueve la integración nacional. Leyes, se menciona la Ley General de Educación, Ley de Educación Integral de Bilingüe, Ley que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú, y esas leyes se mencionan. Decreto Supremo, las resoluciones viceministeriales, las resoluciones ministeriales en este caso, ¿ya? Y igualmente las resoluciones viceministeriales, ¿no? Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional. La presente iniciativa legislativa no contraviene o transgrede ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico y se enmarca dentro de los alcances de la condición política del Perú. Análisis del costo de beneficio. El presente proyecto de ley no implica un gasto adicional para el Estado, ya que no genera un aumento de la planilla estatal, se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Relación con la agenda legislativa, entonces son estos detalles, estimados colegas, y de esa manera culmina este proyecto de ley, justamente haciendo hincapié a aquellos, aquí dice claramente, ¿no? Proyecto de ley de nombramiento excepcional de docentes que han aprobado el ingreso a la carrera pública magisterial 2022, sin requisito de estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lengua Originaria, en las plazas vacantes orgánicas de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe.
Este es, estimado colega, y esperamos que se apruebe a corto plazo. Somos el Docente Digital. Recuerda suscribirte a nuestro canal y así estar al tanto de cualquier novedad educativa.